Bueno, por aquí gobierno me dice que no tiene audio. Entonces, me habla Alejandra. Entonces, muy buenas tardes. Bienvenida a esta capacitación. Es un privilegio realmente poderlos capacitar a ustedes en el tema del Comité de Convivencia Laboral, esos roles y esas responsabilidades que tienen ustedes como miembros del Comité de Convivencia Laboral. Entonces vamos a ir iniciando esta presentación. Directamente me gustaría saber para ustedes qué es el Comité de Convivencia Laboral, qué han escuchado. Preguntémosle por aquí a Alexandra, ¿qué es eso del Comité de Convivencia Laboral? Si quiere me puede estar escribiendo a través del chat, que yo voy leyendo aquí los mensajes. Entonces, para ir compartiendo un poquito sobre este tema, directamente voy a ir compartiendo nuestra presentación. Por favor, me informan si la pueden ver. Yo, que estás compartiendo pantalla, no. Ah, ya, ahora sí, parece que sí. Muy bien, entonces nuestro propósito de esta actividad en la tarde de hoy directamente es realizar una capacitación relacionada con los roles y responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral. Estos roles y estas responsabilidades están enmarcados directamente desde un marco legal. Este marco legal existe en Colombia, partimos desde la Ley Novena del año 1979, donde se dictan esas medidas sanitarias. Posteriormente a esto viene ese decreto 2400 de 1979, por el cual se establecen algunas disposiciones de vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Posteriormente viene esa ley 1010 del año 2006, donde se adoptan esas medidas para prevenir, corregir, sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo. Viene la resolución 1616 del año 2013, en ese artículo noveno, donde habla sobre garantizar el ejercicio pleno del derecho de la salud mental. Posteriormente viene esa resolución 652 del año 2012, donde emana esa conformación, ese funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral y otras medidas preventivas. Y esto lo complementa con esa resolución 1356 del año 2012, donde se modifica la resolución 652 con el número de integrantes y la periodicidad de integrantes que tiene este Comité de Convivencia Laboral. Asimismo, también tenemos esa resolución 2646 del año 2008, por la cual se establecen las disposiciones y se definen esas responsabilidades para la identificación, la evaluación, la prevención, la intervención y ese monitoreo permanente de la exposición de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. El decreto 1072 del año 2015, donde directamente emana, ¿cierto? En ese decreto único reglamentario del sector trabajo, donde se debe realizar la composición del Comité de Convivencia Laboral. Asimismo, también viene esa resolución 2400 del año 1919, donde habla sobre los nuevos instrumentos para la medición del riesgo psicosocial, tanto a nivel específico como a nivel general. Y allí pues directamente exige la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, legaliza la herramienta, pero también legaliza esas herramientas, guías para poder trabajar el riesgo psicosocial en el interior de las compañías. También viene esa circular 064 del año 2020, donde habla sobre la intervención de la esa intervención donde se debe realizar actividades relacionadas con la salud mental y el apoyo psicosocial durante la emergencia sanitaria. La última normatividad que tenemos en Colombia es esa resolución 777 del año 2021, donde emana en esas medidas generales mantener el cuidado de la salud mental en el literal B. Entonces, como bien lo vemos dentro de este marco legal, tenemos bastantes herramientas para poder
fortalecernos como comité de convivencia laboral. Adicionalmente, en este marco legal, al interior de las empresas, tanto públicas como privadas, existe el reglamento interno de trabajo dentro de la compañía y todas aquellas normatividades internas que regulan la composición del comité de convivencia laboral. Por ende, pues tenemos esas herramientas que son lo más, es la primera herramienta que tienen para ustedes poderse acoger en caso de que se presente un acoso laboral al interior de la compañía. El objetivo de nuestra capacitación de hoy directamente es dar a conocer esos aspectos de mayor importancia sobre los principios fundamentales, la conformación y el funcionamiento del Comité de Convivencia en el Trabajo como elemento clave para el desarrollo eficiente del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo y la prevención del acoso laboral. Pero, ¿qué es ese tema del Comité de Convivencia Laboral? Yo le preguntaba a nuestra compañera por aquí, Alexandra, ¿de qué era ese Comité de Convivencia Laboral? Y ella directamente me dice que el Comité de Convivencia Laboral es aquel que resuelve los conflictos laborales. Pues bien, pues directamente este componente del Comité de Convivencia Laboral son ese grupo de empleados que son conformados por parte de los representantes del empleador y que también es conformado por los empleados, ¿cierto? Por los trabajadores que buscan siempre prevenir el acoso laboral, contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. El Comité de Convivencia Laboral también es generar una conciencia colectiva conveniente que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten esa vida laboral, empresarial y ese buen ambiente en la empresa, y asimismo también proteger la intimidad, la honra, la salud mental, la libertad de las personas en el trabajo. También le llamamos Comité de Convivencia Laboral a aquel grupo de personas que siempre están realizando la armonía y un buen clima laboral al interior de la compañía. Siempre están trabajando relacionadamente cuando directamente los trabajadores, ¿cierto?, van mitigando esos impactos que generan estrés al interior de la compañía. Entendido que el estrés es la interacción entre las condiciones del trabajo y esas características individuales, las cuales pueden influir en la salud y el desempeño de las personas. El estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico que sufren muchos trabajadores y trabajadoras son resultado de una mala organización del trabajo y no es un problema individual o personal. Siempre responde a aquellas circunstancias que pueden ser personales, familiares o que de alguna manera atañe la parte laboral. El Comité de Convivencia Laboral está conformado directamente o compuesto por 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Siempre están facultando la norma a la empresa privada o a la empresa pública, en este caso como ustedes, ¿cierto?, para designar un mayor número de representantes, los cuales en todo caso siempre serán iguales en ambas partes. También estos representantes, ¿cierto?, pues dependiendo de la cantidad de empleados o trabajadores que tengamos entre la compañía, pues podemos ir siempre asignando un responsable frente a la cantidad de cargos de los trabajadores. Por cada 10 trabajadores que tenemos, pues debemos tener necesariamente un trabajador con su respectivo suplente, tanto del empleador como directamente de los trabajadores. Las bases para la conformación del Comité de Convivencia Laboral. Inicialmente se debe realizar una selección y una designación de estos integrantes. Posteriormente a esto se debe realizar un entrenamiento y una capacitación del Comité de Convivencia Laboral a nivel general de todos los trabajadores. Se debe tener en cuenta estos aspectos legales, técnicos y habilidades sociales para la conformación
y construcción del protocolo para el manejo del acoso laboral e incorporar ese reglamento interno en la organización. Adicionalmente, se debe realizar una coordinación con cada una de las dependencias de la organización sobre el desarrollo y las acciones de prevención del acoso laboral. Y posteriormente esto se debe comunicar y se debe difundir de acuerdo a las estrategias que tenga la compañía para la prevención del acoso laboral y la promoción de una sana convivencia a través de los diferentes medios de comunicación con los que cuente la empresa. Pero directamente los sujetos son sujetos activos pasivos en el acoso laboral. Y esto pues directamente está ligado con dos aspectos. El primero es ese aspecto ligado como víctima del acoso laboral y el segundo es aquel actor, ¿cierto?, directo sobre el acoso laboral, el que está intimidando sobre la víctima con relación al acoso. Y realmente los implicados a esto pues es el empleador, ¿cierto?, directamente el trabajador o el subalterno. Y asimismo también el directo, esto puede ir direccionado de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba o directamente entre los pares. Se puede dar en cualquier lineamiento el acoso laboral, de líderes de proceso a trabajadores, de trabajadores a líderes de proceso o entre sus mismos compañeros. Se puede dar este activo pasivo entre el tema de acoso laboral. Las competencias que deben tener estos miembros del Comité de Convivencia Laboral, pues directamente son el respeto, la imparcialidad, esa tolerancia, la serenidad, la confidencialidad. Recuerde, en este tema de la confidencialidad es de vital importancia que todo lo que se diga o todo lo que se haga dentro de ese componente comité no debe salir a divulgar la información, toda vez que usted puede presentar, si sale a divulgar la información, pues un caso, proceso o un proceso jurídico frente a las autoridades. Entonces es importante que usted tenga en cuenta que la confidencialidad es la mayor información que usted debe contener para tener esa ética frente al manejo que le llegue. La reserva en el manejo de la información, la ética, las habilidades de comunicación asertiva, el liderazgo y la resolución de conflictos son las mayores competencias que deben tener estos integrantes del Comité de Convivencia Laboral. Pero ¿cómo se eligen estos integrantes del Comité de Convivencia Laboral? El empleador directamente designará a sus representantes y los trabajadores elegirán a sus representantes mediante un escrutinio público en votación secreta. Cada organización pues desarrollará la metodología que mejor se ajuste a esas condiciones siempre y cuando se haga pues de manera transparente y legal. Es importante que cada uno de estos documentos se deje un registro y una evidencia en caso de que se llegue a presentar una auditoría, bien sea por la Secretaría de Salud, quienes son los que desarrollan estas auditorías a nivel general con relación al sistema, o de pronto el ARL, o de pronto algún ente que venga a usted a tener una auditoría, como bien lo menciona el decreto 1072 del año 2015, pues que se pueden generar unas auditorías internas, pero que en el momento también se pueden generar unas auditorías por un ente gubernamental externo. Dentro de esto es importante recordar que los integrantes del comité no pueden ser empleados a los que se les haya formulado una queja de acoso laboral o que hayan sido víctimas del mismo, mínimo 6 meses anteriores a la conformación del Comité de Convivencia Laboral. Las reuniones del Comité de Convivencia Laboral, pues este comité se reunirá cada 3 meses, designará de su seno un coordinador ante quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación, situaciones eventualmente configurantes de acoso laboral, con destino al análisis que se debe hacer en el comité. Asimismo, ese análisis de las sugerencias
que a través del comité se realizarán los miembros de la empresa para el mejoramiento de esa calidad de vida que se tiene al interior de la compañía. Este periodo de vigencia del Comité de Convivencia Laboral, pues tendrá un periodo de 2 años, ¿cierto? Dentro de estos 2 años, pues directamente los miembros del Comité de Convivencia Laboral se elegirán para ese periodo de 2 años y estos pueden ser reelegidos según la resolución 652 del artículo 5, ¿cierto? Directamente esta nos emana que se deben realizar una serie de actividades durante un periodo de 2 años. ¿Para qué? Para que directamente poder realizar ese control frente al acoso laboral, la buena armonía y la buena empatía que se tiene frente a las diferentes actividades que se generan al interior de la compañía. Recordando, antes de empezar con las funciones, que el componente intralaboral se generan una serie de actividades relacionadas con esas exigencias, ese exceso de exigencias psicológicas que cuando hay que trabajar rápido, de forma irregular, cuando el trabajo requiere que escondamos los sentimientos o que pueda callarse la opinión o tomar unas decisiones y difíciles y de forma rápida, que también se puede generar una falta de influencia sobre el desarrollo cuando tenemos ese margen de autonomía frente a la labor que se realiza, frente a las tareas, o cuando el trabajo no da la posibilidad para aplicar nuestras habilidades y conocimientos y que esto carece directamente para nosotros, que no podamos adoptar las necesidades que nosotros quisiéramos adoptar, por ejemplo, un horario, cierto, que quisiéramos ir a realizar unas actividades frente a las necesidades familiares o en sí poder decidir cuándo nosotros podemos tomar un momento de descanso. Pero también dentro de este proceso también se ve esa falta de apoyo y de calidad de liderazgo, ¿cierto? Cuando hay que trabajar aislados, sin apoyo de los superiores o compañeros en la realización de trabajo con las tareas mal definidas o sin la información adecuada a tiempo. Cuando se ven esas escasas compensaciones, cuando se ve esa falta de respeto, cuando se provoca la inseguridad contractual y se dan esos cambios de puesto o de servicio contractual frente a la voluntad que tenemos nosotros, o frente a ese trato injusto, o cuando no se reconoce el trabajo, o cuando no se reconoce el salario acorde. O la doble presencialidad en el trabajo, cuando se ve la parte a nivel laboral, ahora que estamos en el confinamiento, ¿cierto? Allí directamente tenemos un trabajo en casa, pero también tenemos que responder por el trabajo simultáneo remunerado. Y esto aquí pues directamente se ve esa doble presencia y todo esto pues nos genera de alguna manera ese estrés, como les mencionaba anteriormente. Y por ende, pues directamente cuando le llega un caso al Comité de Convivencia Laboral, ellos tienen unas funciones y unas responsabilidades. Ustedes como equipo o como grupo regulador dentro de este proceso, pues tiene la primera función dentro de este proceso, que las entidades públicas y las empresas privadas deberán, en primer lugar, conformar ese comité y que podrán ser voluntariamente integrar el Comité de Convivencia Laboral y que adicionalmente se debe llegar a un acuerdo interno, ¿cierto? Que independientemente de donde estén ubicados, pues debe existir ese comité. Si está a nivel territorial, a nivel del país, pues debe haber siempre un representante quien represente, valga la redundancia, a sus compañeros de trabajo que están en diferentes lugares del país. ¿Y qué nos dice la normatividad? Dentro de este parágrafo nos dice que al respecto de las quejas por hechos que presuntamente contribuyen a las conductas de acoso laboral en las empresas privadas o también públicas, los trabajadores podrán presentarlas únicamente ante un inspector de trabajo, ¿cierto?, en la dirección territorial donde ocurrieran los hechos. Esto es en el caso directamente de la empresa privada, pero si se llegase a dejar el caso, como es el caso de ustedes que son entidad pública, pues directamente se debe regir o se debe guiar para orientar la queja frente al área de la Contraloría General de la Nación, quien es directamente quien nos va a apoyar a ustedes a solucionar esa queja. El empleador tiene unas obligaciones y estas obligaciones directamente es designar sus representantes al Comité de Convivencia, promover y facilitar la elección de los representantes,
nombrar un presidente del comité, propiciar la elección de los representantes de los trabajadores al comité, siempre garantizando la libertad y la oportunidad de los votantes, proporcionar esos medios necesarios para el normal desempeño de las funciones del comité y estudiar las recomendaciones emanadas por el comité y determinar esas adopciones de medidas más convenientes para directamente tomar unas decisiones frente a las situaciones que se presenten al interior de la compañía con relación al proceso de la designación del empleador. Entonces, siempre es importante que el empleador tenga en cuenta que se debe propiciar una buena armonía frente al clima laboral y también frente al tema del acoso laboral. Las obligaciones de los trabajadores, aquí también dentro de esa matriz de responsabilidades que se tiene contempladas dentro de las responsabilidades del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, los trabajadores tenemos una responsabilidad frente a los comités. Y la primera, pues, es elegir a esos representantes del comité, quienes los van a representar durante el periodo de 2 años. Informar al comité las situaciones de riesgo psicosocial o de acoso laboral propios o de sus compañeros. Implementar los reglamentos e instrucciones ordenadas por empleador en lo que respecta al riesgo psicosocial. Aquí es importante que usted tenga en cuenta que los trabajadores deben aportar para la construcción de esa política de acoso laboral. Deben aportar también para poder construir esa ruta de atención frente al acoso laboral. ¿Cómo quisiéramos nosotros que nos atendieran frente a la situación? ¿Cuál es el formato que se va a diligenciar? ¿A dónde lo encontramos? ¿Con qué persona nos dirigimos? Y todo esto debe ir orientado en un procedimiento o en un manual o en una ruta que todos los trabajadores lo conozcan y que adicionalmente usted tenga la evidencia de que usted los capacitó a ellos en este tema con relación para la participación. Las evidencias para nosotros, una valiosa herramienta para poder nosotros complementar de que nuestros trabajadores sí están informados frente a las obligaciones que tenemos dentro del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Las funciones del Comité de Convivencia Laboral, directamente, la primera es tramitar esas quejas internas, recibir y darles ese trámite, poder directamente analizar las quejas presentadas, escuchar a las partes involucradas. En primer lugar, se hace de manera individual y posteriormente se hace a través de unos diálogos. Se deben separar las partes. Primero atiendo al uno, posteriormente escucho al otro y por último reúno a las 3 partes y de allí voy promoviendo esos espacios de diálogo donde creo y donde promuevo unos compromisos, entendido que ese compromiso es una promesa mutua para llegar a una solución efectiva a las controversias que se le generan al interior de la actividad cotidiana. Realizar esos planes de mejora, formular un plan concertado entre las diferentes partes. Es importante que siempre se realicen esos planes para concertar la armonía frente a la actividad. Sugerir a la alta dirección medidas preventivas y correctivas. Realizar un seguimiento a las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia. Comunicar a la alta dirección en aquellos casos que no se logre un acuerdo o que no se cumplan esas recomendaciones. Realizar esos informes trimestrales con estadísticas donde usted directamente genere cuántas quejas me llegaron durante el periodo, cuántas quejas solucionamos y adicionalmente qué hicimos para que no se generara la queja. Es importante que usted trimestralmente tenga en cuenta que se deben llevar estos informes. Estas estadísticas son para que anualmente se tomen unas acciones relacionadas con los recursos que se dan al Comité de Convivencia Laboral. ¿Cuáles recursos necesita? Necesita un espacio, ¿cierto?, donde se pueda guardar la información confidencial, un archivador, donde usted necesita también un papel, una tinta, un computador, ¿cierto? O donde realiza directamente un espacio para esas reuniones,
donde directamente usted tenga un refrigerio, donde usted pueda tener una logística para poder atender esas necesidades que se requieren a través del Comité de Convivencia Laboral. Y para eso pues se requieren unos recursos humanos, técnicos, recursos económicos y recursos tecnológicos. Entonces es importante que se tengan esas estadísticas para contemplarlas dentro de la actividad mensual y que posteriormente pues se le informarán a la alta dirección para que él tome pues las decisiones acordes a las que haya lugar de acuerdo al resultado de esas estadísticas. Asimismo, también el comité pues debe evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la empresa, ¿cierto? En relación con el buen ambiente y la buena armonía en las relaciones del trabajo. Realmente pues se debe pasar por esas áreas de trabajo, validar con los responsables involucrados, ¿cierto? Sugerir y considerar pues todas aquellas recomendaciones a las que se estimen necesarias y convenientes para mantener el equilibrio y la armonía en los espacios. Promover el desarrollo efectivo en los mecanismos de prevención a los que se refiere pues los artículos anteriores que hemos nombrado a través de la Ley 1010 del año 2006. Su principal herramienta es la Ley 1010 del año 2006 y aquí pues directamente emana que usted debe capacitar a cada uno de los trabajadores que tiene la compañía en esos mecanismos alternativos de solución de problemas. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de un rompecabezas, lo hace a través de una infografía, lo hace a través de un concurso o lo hace a través de una historia o lo hace, depende como usted tenga bien asignado para capacitar a las personas. Recuerde que son personas mayores y que las personas mayores aprendemos de una manera diferente, más lúdica, más colorida y con una escucha diferente. Las funciones del Comité de Convivencia Laboral, también existe una variedad de objetivos que se deben tener claros para el Comité de Convivencia Laboral. Y algunas de estas actividades que tiene el Comité de Convivencia Laboral y para hacer esas acciones más eficaces, donde se transmitan las informaciones, lo primero que deben hacer es revisar los compromisos adquiridos con anterioridad. Siempre se debe proporcionar un mayor acercamiento frente a la coordinación entre los miembros del comité y lo mejor y lo más importante es calificar esa comunicación asertiva y la comunicación efectiva que se generan dentro de estos espacios. Asimismo, informarles y comentarles que el Comité de Convivencia Laboral no es aquel que debe convertirse en una reunión de reclamos, que el Comité de Convivencia Laboral no es ese comité que soluciona aquellas actividades relacionadas con los contratos laborales o salariales o disciplinarios o sindicales. El Comité de Convivencia Laboral no es aquel que debe ser un comité sin compromiso y sin dar una solución a los casos. El Comité de Convivencia Laboral no puede quedarse sin ningún caso, ¿cierto? Solo en palabras. El Comité de Convivencia Laboral directamente es aquel ente que realmente le permite escuchar, recibir y tramitar toda queja o toda observación que le llegue a usted de acuerdo al procedimiento que usted haya diseñado. El presidente del Comité de Convivencia Laboral pues debe también tener unas funciones. Dentro de estos miembros se elige un presidente y se elige un secretario y por ende pues se tiene también unas responsabilidades. La primera responsabilidad es convocar a los miembros del comité para realizar esas reuniones o esas sesiones ordinarias o extraordinarias cuando se presente la necesidad. Presidir y orientar las reuniones ordinarias, extraordinarias en forma dinámica y eficaz. Tramitar ante la administración, ¿cierto? Directamente esas actividades o esas recomendaciones aprobadas ante el comité y gestionar ante la alta dirección todos los recursos que hayan sido necesarios o que sean requeridos para el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. Las funciones del secretario. El secretario tiene como actividad, ¿cierto? También aquí este comité ha tenido con anterioridad y ha podido elegir
por mutuo acuerdo entre esos miembros, un secretario que tiene las siguientes funciones. La primera función, pues, es recibir y dar trámite a esas quejas presentadas por escrito en las que se describan esas situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como aquellas pruebas que lo soporten. Enviar por medio físico o por medio electrónico a los miembros del comité esas convocatorias realizadas por el presidente a las sesiones ordinarias o extraordinarias, siempre indicando el día, la hora y el lugar donde se vaya a realizar dicha reunión. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma. Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva y la custodia de la confidencialidad de la información. Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer esos compromisos de convivencia. Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el comité a las diferentes dependencias de la entidad. Citar a las reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer ese seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas. Recuerde tener en cuenta esos registros fotográficos y esos videos. Hoy en día tenemos que tener un permiso, ¿cierto? Porque esto está bajo la protección de datos. Y allí nosotros directamente tenemos que tener en cuenta que esa ley 1581 del año 2012, donde emana la protección de datos. Entonces, aquí hay que validar si la institución o la entidad tiene ese permiso para tener en cuenta esas pruebas que directamente le van a permitir a usted analizarlas dentro del Comité de Convivencia Laboral. Dentro de esos aspectos también es importante que usted tenga en cuenta que debe elaborar unos informes trimestrales sobre la gestión del comité, donde incluye las estadísticas de las quejas, los seguimientos de los casos y las recomendaciones a las cuales se generaron. Directamente esto debe ser entregado a la alta dirección de la empresa. Se deben realizar también con el apoyo, se debe informar a nivel general al área de talento humano y al área del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo para que bien directamente le apoye a usted en esas actividades como bien lo emana la normatividad legal. Recuerde que la información siempre debe ser confidencial. Usted lo que va a expresar a nivel específico directamente es lo que directamente le atañe. Usted no puede estar directamente divulgando la información ante las demás personas, porque a usted directamente podría tener un caso jurídico y esto pues directamente no quisiéramos que se presentara al interior de la compañía. Las características de los integrantes del Comité de Convivencia Laboral. Lo primero que se debe tener en cuenta es esa característica de escucha con empatía y sin juzgar a priori. Se debe tener en cuenta esa investigación de los hechos para comprender el problema, ser paciente y no acelerarse, generar confianza, guardar esa confidencialidad, ser imparcial sin ser indiferente, ser neutral y transparente según las reglas establecidas, saber aliviar esas tensiones, fomentar la creatividad en las soluciones, conocer la cultura de la organización y los temas de que trata el conflicto y ser aceptado por todas las partes. Entonces, esa escucha, esa empatía, ese amor con el que usted debe tratar a las personas cuando le llegue un caso, aquí es fundamental generar esa confianza, fomentar esa creatividad para poder solucionar el caso. Es vital que usted tenga esa calma y esa tranquilidad para poder resolver cualquier caso, cualquier información que le llegue al Comité de Convivencia Laboral. Las reuniones del Comité de Convivencia Laboral, pues directamente la normatividad establece que se debe tener un quórum para sesionar el comité y que directamente debe ser con la mitad más uno y que pues no se puede generar las actividades que pasados los 30 minutos de la hora señalada para empezar la reunión se sesionará siempre
con los miembros presentes y las decisiones que tendrán plena siempre validez. Y para tener unas reuniones efectivas, pues usted debe planificar con anterioridad la reunión, debe preparar una agenda, ¿cierto? Donde directamente se evite solo aquellos datos necesarios que se van a tratar dentro del orden del día. Se debe llegar temprano a la reunión, se debe iniciar a una hora establecida, se debe expresar con claridad esos objetivos que se tienen, revisar los compromisos de las reuniones anteriores sobre los que se esperaba con una determinada acción, ¿cierto? Trabajar todo el tema relacionado con la concentración del colectivo frente al asunto de lo que se va a tratar. Empezar siempre por los hechos y hacer un inventario relacionado con todos aquellos escritos que se tienen frente a las principales conclusiones que se hayan traído de la anterior reunión. Definir también pues esas acciones a las que se vayan a realizar, y esto pues debe tener en cuenta pues un contenido, ¿cierto? Los encargados o responsables, y asimismo debe tener un horario para poder ejecutar o unos tiempos para poder ejecutar dichas actividades. Se deben evaluar todas las reuniones que se hagan y asimismo se debe realizar un seguimiento a esos compromisos establecidos dentro de esta reunión efectiva. Pero, ¿qué será ese acoso laboral? Voy a preguntarle por aquí a alguno de mis invitados. Preguntémosle a Yurani, ¿qué será esto del acoso laboral? Yurani, ¿está conmigo? Don Wilson, ¿qué será eso del acoso laboral? Doc, Yurani es la chica que está un poco indispuesta. Okay. Entonces, yo creo que posiblemente Yurani no nos puede colaborar mucho en ese tema hoy. Bueno, pero entonces cuéntenos, don Wilson, ¿qué será para usted eso del directamente, qué es el acoso laboral? ¿Qué cree que es? Bueno, pues lo que yo le he entendido es que puede ser como de dos, ¿cómo le digo yo? Como un protagonista, o sea, como que uno lo haga o que se lo hagan a uno, ¿cierto? Que puede ser de que otra persona lo que le genere a uno una convivencia no colectiva ni una sana convivencia, ¿cierto? O que uno lo pueda hacer. Gracias. Gracias. Pues directamente el acoso laboral es eso, es una de las causas que provoca el estrés, ¿cierto? Que una persona puede generar un nivel de estrés de alguna manera. Ese nivel que genera la ira o ese nivel que genera la ansiedad o el deseo de abandonar la empresa, ¿cierto? O que no se tiene en cuenta directamente el apoyo por los jefes o que se tiene directamente el tema relacionado con el tema de qué es el acoso laboral, que pudiese llegar a ser útil o que directamente puede ser fácil, ¿cierto? Que directamente puede ser desapercibido con relación al resto de los trabajadores, ¿cierto? Pero directamente ese tema relacionado con lo que es el acoso laboral, pues es aquel que nos permite a nosotros, como nos dice la normatividad, la ley 1010 del año 2006, ¿cierto? Y esa resolución 2646 del año 2008, en la cual define que el acoso laboral es toda conducta persistente, demostrable, ejercida sobre un empleador, trabajador, por parte de un empleador o un jefe o un superior jerárquico inmediato, ¿cierto? O un compañero de trabajo o subalterno encaminado a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, esa causa de perjuicio laboral, generando una desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. Y esto directamente nos lleva a que el acoso laboral es toda conducta persistente, demostrable, ejercida sobre un empleado, ¿cierto? Y que esto directamente nos puede generar a nosotros ese miedo, esa intimidación, ese terror, esa angustia, o que nos puede generar a nosotros directamente una causa, ¿cierto? Nos puede generar directamente una desmotivación o nos puede inducir directamente a la renuncia porque nosotros nos aburrimos que una persona nos esté acosando al interior de nuestra actividad. Y esto pues directamente
Se puede dar, como les mencionaba anteriormente, a través de nuestros líderes de proceso, el compañero de trabajo o entre nuestros pares, ¿cierto? Y tenemos unas modalidades de acoso laboral, y estas modalidades de acoso laboral parten desde el maltrato laboral, ¿cierto? Esa persecución laboral, la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, la inequidad y la desprotección. Y esto se da directamente a través de esos procesos que van ligados con el conflicto, ¿cierto? Entendido que el conflicto es esa pelea o esa disputa o esa discrepancia que se da cuando uno como persona o con otras personas se tienen esos intereses o esas opiniones que no puedan desarrollarse al mismo tiempo, que es decir, que se contradicen. Un conflicto es una pelea, es una disputa, esa discrepancia que se da con nosotros o con otras personas, ¿cierto? Cuando no se pueden desarrollar a tiempo o cuando las personas se contradicen o cuando directamente implica una situación o implica un problema. Y que esto directamente se puede suscitar a posteriori un enfrentamiento y que este enfrentamiento se genera entre dos partes o que pueden ser más bien cuyos intereses y cuyos valores y pensamientos se observan esas posiciones absolutamente disímiles y que realmente pues le permite ser contrapuestas. Y frente a esta situación pues nos encontramos también a que los conflictos existen y que son de varios tipos, ¿cierto? Que todo esto parte de las diferentes raíces y dentro de esto encontramos ese conflicto personal, encontramos ese conflicto interpersonal, esos conflictos de relación, de información, de intereses, esos conflictos estructurales, ese conflicto intrapersonal o intrapsíquico, ¿cierto? O este conflicto intragrupal. Y que directamente estos conflictos, ¿cierto? Se pueden generar a partir de unas modalidades en las cuales se tiene el primero que sería maltrato laboral, ¿cierto? Esas conductas y esas actitudes específicas y voluntariamente dirigidas hacia una o varias personas con el objetivo de generar malestar, insatisfacción o daño, o que puede darse en un superior o un subordinado, ¿cierto? O directamente entre sus pares, que puede haber una discriminación laboral por ese trato diferenciado por razones de raza, género, religión, familia, ¿cierto? O se puede dar por el tema de género que se está viendo ahora, ¿cierto? Por su forma de vestir o por su forma de hablar. También se puede generar esa modalidad de acoso a través del entorpecimiento laboral, ese obstaculizar el cumplimiento de la labor o la retardarla, ¿cierto? A través del perjuicio para el trabajador, donde se destruye la información o donde se oculta la información o la correspondencia, ¿cierto? Donde se oculta directamente donde se realiza ese entorpecimiento laboral. Y aquí también se puede dar a través de esa desprotección laboral, cuando no se ven esas funciones que se ven a través del cumplimiento del pago de la nómina, el pago de la seguridad social, y donde se tiene esa desprotección frente a la labor que se ejecuta. Esa inequidad laboral, esa asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Aquí es importante que siempre se esté dando la inducción o reinducción frente a ese manual de funciones que ejecuta cada persona, que las personas tengan claro cuál es el rol que ejecutan dentro de la compañía. ¿Para qué? Para que directamente esa actividad que va ligada con la estructura organizacional, pues llegue a un objetivo que sea claro y veraz, ¿cierto? Donde realmente la persona pues tenga clara cuál es su función y cuál es su actividad. ¿Para qué? Para que directamente tenga en cuenta que esta asignación de funciones a menosprecio del trabajador hace parte de la inequidad laboral y esto es una modalidad de acoso laboral. También donde se tiene en cuenta esa persecución, donde esa conducta reiterada, arbitraria o que es desafiante frente al exceso de trabajo o esos cambios permanentes que se dan frente a la labor, pero también frente al horario o también frente al trato que se le da a la persona.
Esas modalidades de acoso laboral las podemos resumir en el maltrato laboral, la persecución, la discriminación, ¿cierto? Donde se ve ese entorpecimiento y la inequidad y la desprotección laboral. Esas actividades nos llevan a nosotros a generar otras actividades relacionadas con como que cómo detectar esos conflictos, ¿cierto? Cómo directamente generar que el conflicto es a que son, hacen parte de esa vida cotidiana y que estos se pueden adquirir de muchas formas, pero que se pueden aprender a resolver o que se pueden también evitar. Y esto directamente tenemos que tener claro nosotros como miembros del Comité de Convivencia Laboral, que se debe realizar a partir de un acto de estas conductas que constituyen acoso laboral. Debemos tener claro que la normatividad nos dice que es un acto de agresión física, es un maltrato laboral, que esas expresiones injuriosas o ultrajantes, esas palabras soeces o esa alusión a la raza, al género, al origen de la familia o nacionalidad o una preferencia política o el estatus social, eso es maltrato laboral. O comenzar a realizar comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional, eso es maltrato laboral. Realizar injustificadas amenazas de menosprecio, la descalificación humillante en presencia de los compañeros, ¿cierto? De propuestas u opiniones del trabajo, esas burlas sobre la apariencia física o de la forma de vestir, ¿cierto? Donde directamente se genera también el tema de los apodos, como le llamamos hoy en día. Eso también genera malestar al interior de la compañía, en la forma como se visten las personas, ¿cierto? Esa imposición de deberes ostensiblemente extraños o las obligaciones laborales con exigencias desproporcionadas sobre el cumplimiento de las labores y esa inequidad, donde se ve esa exigencia de labor frente a los horarios excesivos respecto a la jornada laboral. Todo esto le llamamos directamente maltrato o inequidad laboral. Esas conductas que constituyen acoso laboral son esos tratos notorios, discriminatorios, respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos e imposición de deberes laborales con relación a la discriminación laboral, donde se ve la negativa a suministrar materiales de información que absolutamente sea indispensable para el cumplimiento de la labor. Esa negativa clara y justificada a otorgar permisos, licencias, enfermedades, ¿cierto? Esas licencias de enfermedad, esas licencias que sean ordinarias o extraordinarias cuando se puedan las licencias o aquellos procesos relacionados con las vacaciones o cuando sean esas condiciones legales reglamentarias, ¿cierto? Aquí es importante que usted tenga en cuenta que se debe capacitar en el reglamento interno de trabajo y que las reglas del juego deben de estar claras para todos. ¿Cuándo tengo derecho a pedir un permiso? ¿Cuándo tengo derecho a pedir una licencia? ¿O cuándo directamente tengo mis vacaciones? Y adicionalmente es importante que se tenga en cuenta que se debe realizar un proceso con relación a la parte de la negativa clara y justificada a otorgar esos precisos. El envío de anónimos, llamadas telefónicas o mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidado, a eso también le llamamos maltrato laboral. Esas conductas agravantes, ¿cierto? Esas conductas que son de reiterada la conducta, donde se realiza la conducta mediante el precio, la recompensa o la promesa remuneratoria, ¿cierto? Donde directamente se ve mediante el ocultamiento o el aprovechamiento de las condiciones del tiempo, del modo, del lugar, que se dificulten la defensa del ofendido o de la identificación del autor partícipe, donde se ve ese aumento deliberada e innumerablemente el daño psíquico o biológico causado por el sujeto, ¿cierto? Donde se ve la posición predominante frente a la actitud del autor, pero también frente al cargo de la sociedad, ese rango económico, o frente a la ilustración, o frente al poder, o frente al oficio, o frente a la dignidad de la persona. Ejecutar una conducta valiéndose de un tercero o de otra persona que realmente sea inimputable, ¿cierto? Cuando la conducta causa un daño en el estado físico o directamente psíquico, también es una conducta
agravante dentro del proceso. Esas conductas atenuantes que se ven al interior de las empresas, haber observado una muy buena conducta anterior, obrar en estado de emoción o pasión excusable o temor o estado de ira e intención de dolor, procurar voluntariamente después de realizar la conducta, disminuir o anular esas consecuencias, preparar discriminatoriamente el daño ocasionado, aunque sea en forma total. Las condiciones de inferioridad psíquica, ¿cierto? Donde se ve directamente esas circunstancias por la edad o por la parte orgánica o que sea de influencia frente a la realización de la conducta. Esos vínculos familiares o afectivos, cuando exista una manifiesta velada de provocación o desafío por parte de un subalterno, de un compañero o de un par como tal. Esas conductas que no constituyen acoso laboral son aquellas que vienen a partir de la exigencia de la labor, exigencia de la orden necesaria para mantener una disciplina conforme el principio constitucional frente a los actos destinados a ejercer esa potestad de disciplina que sea legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos, o realmente la formulación de exigencias razonables de fidelidad frente a la labor o la lealtad frente a la empresa o frente a la institución. La información, esa formulación de circulares o de memorandos de servicios encaminados a solicitar exigencias técnicas o a mejorar la eficiencia y eficacia laboral y la evaluación de las labores frente a los subalternos conforme a esos indicadores, objetos y generalmente rendimiento. La solicitud de cumplimiento de deberes extras frente a la labor que se desarrolla, esas necesidades que sean para la continuidad del servicio o para solucionar las situaciones difíciles de la operación. Esto directamente cuando se llega tarde a una empresa o cuando directamente la empresa comienza a coger unas actividades relacionadas con la disciplina, a eso es lo que le llamamos conductas que no constituyen acoso laboral. Esas exigencias para poder regular la parte y mantener la disciplina y el principio constitucional en el interior de la compañía. Esas actuaciones administrativas encaminadas a terminar el contrato de trabajo, ¿cierto? Esas solicitudes de cumplir los deberes de la persona frente a las actividades relacionadas con la Constitución en ese artículo 95. Esas exigencias de cumplir con las obligaciones de las que trata el artículo 55 y 57 del Código Sustantivo de Trabajo, ¿cierto? Y esas provisiones que se tratan también en ese artículo 59 y 60 del código, del mismo código. Esas exigencias de cumplir las estipulaciones contenidas en todo tipo de reglamentos, incluyendo ese contrato en el cual nosotros firmamos dentro de la compañía. Aquí por eso es importante que siempre tengamos en cuenta en que debemos capacitar en el tema de la inducción y reinducción frente a los manuales de trabajo que hacen parte de ese contrato de trabajo, el cual firmamos nosotros a través de un compromiso o a través de una promesa que se realiza con la parte del empleador. Pero, ¿qué será esa resolución de conflictos? ¿Cómo podremos resolver unos conflictos? ¿Qué me dice por aquí, gobierno? ¿Cómo podemos poner en pauta esas actividades para resolver un inconveniente a través del Comité de Convivencia Laboral? ¿Qué me dice gobierno? Don Wilson, ¿qué será eso de actividades relacionadas? No, gobierno era los que están sin audio, ¿recuerda? La doctora Alejandra. Sí, pero ella me estaba escribiendo. Sí, pero tranquila. Ella y Yurani son los dos miembros del comité de convivencia. Pues igual lo que se sabe es poco, por eso se solicitó la capacitación. Okay. Muy bien, entonces relacionado al tema de resolución de conflictos, muchísimas gracias, don Wilson. Pues vamos a ir compartiendo por aquí. El tema de la resolución de conflictos es directamente ese al que refiere tanto la superación de los obstáculos que se representan como a los procesos que implican cambio y que directamente nos permite a nosotros tener unos acuerdos frente
a las necesidades, frente a los cambios, frente a la satisfacción, a los acuerdos, a los desacuerdos que se tienen frente a esas diferencias o a esos juegos de poder que se tienen al interior de la compañía. Pero aquí es importante dentro de estos aspectos por tener en cuenta que la queja hace parte de este componente de resolución de conflictos. Y entendida que esa queja es ese resentimiento o ese disgusto que se tiene por la actuación o por el comportamiento de alguien. Es esa reclamación o esa protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o a causa de una inconformidad. Esa resolución de conflictos que directamente nos permite a que también esa resolución de conflictos es conocida como esa conflictología, y que es ese conjunto de conocimientos y habilidades puestos en práctica para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta de los enfrentamientos entre dos o más personas. Que esa persona que directamente se queja permanentemente, nosotros como miembros del Comité de Convivencia Laboral debemos realizar un seguimiento frente a esa situación. Hay que observar muy bien, hay que visualizar esas acciones que crea que se vayan a causar siempre, que crea que vayan causando alguna clase de conflicto, que hacer esas preguntas permanentemente es qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿cierto? Proporcionar una retroalimentación, obtener retroalimentación y definir expectativas, revisar el nivel de rendimiento. ¿Por qué? Porque directamente esa persona que permanentemente se está quejando es aquella persona que está generando no solamente un malestar para ella, sino también un malestar para toda el área. Esa persona quien permanentemente se queja, es importante que usted la remita a un proceso terapéutico. Hay algo dentro de ella que le está generando malestar. Y esto directamente debe ser a través de un psicólogo donde directamente tenga, donde escucha, donde le ayude a sanar esa emoción que tiene atrapada la persona. Entonces aquí es importante que usted tenga en cuenta que esa queja o ese resentimiento o ese disgusto de alguna manera aporta a un comportamiento y que este comportamiento no solamente afecta a la persona, sino que también afecta al área de trabajo. ¿Qué será esto de negociación? ¿Cierto? Dentro de esto encontramos que la negociación son esos temas que van relacionados con esos estilos adoptados a la metodología seguida para la ejecución del proceso de la compañía. La negociación es ese método, ¿cierto?, que directamente le permite a la compañía adoptar un estilo o una guía seguida para la ejecución del proceso de negociación. ¿De qué se trata? Del papel que adoptarán las personas frente a la ejecución del proceso, frente a las personas implicadas en la negociación, y que estos tendrán que ver con el contexto o con la situación, tendrán que ver con la relación entre las partes, asimismo con el resultado esperado, y que estos pueden jugar un papel fundamental a la hora de seleccionar un método adecuado. Para esto, pues directamente, más concretamente, se trata de esa relación que establecen diferentes personas sobre un método determinado con el objetivo de acercar frente a las posiciones para tratar de llegar a un acuerdo que sea de beneficio para todos. Por esto es importante y debemos tener en cuenta la importancia de estos métodos de negociación, que al igual que en la ciencia se pueden contar con un método de negociación, también en esta vida de la parte social también son de gran importancia, y que esto de alguna u otra forma dejan que ver al azar y que se están preparando ante cualquier situación imprevista, y que los imprevistos dentro de un escenario siempre se dan a través de la cotidianidad, siempre se dan a través de esas consecuencias negativas o positivas de todo aquello que nosotros comuniquemos a través de los 5 sentidos, ¿cierto? De otra manera genera una consecuencia negativa o positiva de acuerdo a su desarrollo. Y esto pues directamente tiene unas ventajas, pero también tiene unas desventajas. Por eso es que al interior de la compañía, y usted como comité de convivencia laboral debe generar ese espacio donde directamente se vaya
diseñando esa estilo del cual vamos a adoptar o esa metodología de cómo vamos a adoptar nosotros el proceso de negociación al interior de la compañía. Pero dentro de este tipo de negociación nosotros encontramos una diversidad de métodos de negociación. Y dentro de estos métodos de negociación directamente está una variedad y estos se pueden agrupar en estas 5 categorías. Y dentro de eso pues está ese método competitivo, que es entendida como aquella negociación de disputa para conseguir el mejor resultado sin tener en cuenta las relaciones a priori de la negociación. Esto quiere decir que se minimiza el hecho de mantener una buena relación tras la reunión. También es conocida como una negociación única. ¿Por qué? Porque hay una parte que gana, pero que la otra pierde. Tenemos este método colaborativo, ¿cierto? Este método colaborativo es aquel que resulta de los más beneficiosos para tener una buena negociación, ya que el resultado siempre favorece a las dos partes, que salen ganando y que aquí la reunión sí, siempre se lleva a un resultado donde favorece a una parte posteriori y esto pues directamente no le permite salir favorecido de alguna u otra manera. Dentro de este proceso también tenemos este método acomodativo. Este método colaborativo es entendido como ese modelo, esa relación que está por encima de los resultados y que esto prevalece frente a los casos, frente a la relación y que de alguna manera el plazo es placista, ¿cierto? Y que es a largo plazo y que es un recorrido natural y que este acontecimiento frente a la negociación solamente favorece a la parte futurista, manual las partes. También tenemos este método o este tipo de método del evitativo, ¿cierto? Donde ambas partes sencillamente evitan la situación por esas situaciones ventajosas de entrada y de resultado. Y en el caso, pues en ese caso siempre son negativos, donde las partes siempre evitan la situación. Tenemos el método distributivo, entendido como ese método que es el proceso, es ese proceso equilibrado haciendo que la negociación fluya con rapidez y que sea mantenida las diferentes partes y que éstas pues tengan algún resultado obtenido frente a la parte del proceso al que se esté llevando. Pero desde el área L nosotros les sugerimos poder implementar este método de Harvard, ¿cierto? Este método que permite resolver los conflictos desde una perspectiva siempre es ganar y ganar. Entendido que este método, ¿cierto? Este método directamente permite, ¿cierto? O define, ¿cierto? Que el método de Harvard define como un modelo justo en el que ambas partes salen ganando, aunque este método de Harvard busca que las partes salgan beneficiadas con ese famoso win-win y de que trata por construir ese acuerdo a partir de las preguntas y no de las afirmaciones. Y entre estas preguntas se deben tener en cuenta las personas, se deben tener en cuenta las opciones, esos criterios y esos intereses, entendido que las opciones pues se deben conocer frente a los intereses de las personas. Se deben mantener esas alternativas siempre que hay que tenerlas dependiendo de cómo se evolucione la negociación. Ese criterio para realizar la evaluación objetiva frente a la solución, intentando siempre dejar de lado la parte subjetiva de las partes, pero también se debe tener en cuenta esa relación que se tiene frente a las actividades, que nunca debe afectar a la negociación, pero que tampoco debe ser un problema que no permita avanzar. Se deben tener en cuenta esos compromisos o esas promesas, que estas promesas sean verbales, que si se cumplen o que se convierten en un acuerdo duradero. Y para ello, pues lo más importante es validar la comunicación, que sea una expresión tanto verbal o como no verbal, que siempre sea de gran influencia, que siempre tenga una gran recomendación y que siempre se debe tener en cuenta la negociación, tener en cuenta la persona y que esto pues debe establecer una relación de confianza, de armonía, de empatía,
frente a la situación. Pero para poder resolver un caso relacionado al tema, pues debemos tener en cuenta estos pasos. Pasos para crear una negociación. El primero es validar cuál es el problema, ¿cierto? Y para validar ese problema usted debe preguntarse, ¿qué sucede? ¿Cuáles son esos problemas actuales? ¿Cuáles son esos hechos que disgustan? Contrarrestados con la situación preferida. También debe tener en cuenta cuál es el problema y diagnosticar el problema, clasificarlo de acuerdo a una categoría, observando la falta y tomando nota de las barreras para solucionar el problema. El tercer paso es cuáles son las posibles estrategias a emplear, cuáles son esos lineamientos para resolver el caso, ¿cierto? Teniendo en cuenta las normatividades, teniendo en cuenta la teoría, pero también generar esas ideas amplias sobre lo que le permita poder tener ese enfoque frente a la actividad. Y por último tenemos este cuarto paso, que es realizar esa lluvia de ideas donde permite mantener o permite diseñar un plan de acción, ¿cierto? Donde se tiene en cuenta esos pasos de qué específicamente se puede dar o cómo se puede solucionar o cómo directamente podríamos aportar para la solución del problema. Dentro de estos aspectos, pues directamente nos tenemos nosotros a que dentro de estos aspectos se tiene contemplado que se debe tener en cuenta que siempre se debe separar a la persona, ¿cierto?, del problema, que se debe identificar las metas a lograr, que se debe identificar esos beneficios que se dan a obtener, pero que también se deben identificar los criterios y los objetivos a utilizar. Que para todo esto, pues directamente hay un beneficio y dentro de este beneficio, pues directamente nos lleva a nosotros a que estos beneficios estén ligados frente a una situación. Y esto pues directamente nos lleva a que estos beneficios que se tienen siempre es ubicar al ser humano en un lugar privilegiado, es ubicar el conflicto y la resolución en el mismo lugar de privilegio, es evitar esos juicios prematuros que se tienen frente a la situación, validar que no exista una única alternativa para solucionar o resolver el problema, sino que hay que generar una lluvia de ideas, generar un beneficio mutuo siempre entre las partes, identificar los intereses comunes, que no se permita que exista ese sesgo perceptual, que se permita la valoración de las emociones propias y de los otros, y que asimismo favorecer la comunicación activa, pero también la comunicación efectiva. Y para poner en práctica esto que acabamos de comentar, pues quiero dejarles un ejercicio y ya lo compartimos entre todos. Entonces, por favor, voy a darles un espacio de unos 10 minuticos para que ustedes analicen el siguiente caso. Entonces dice así, en cierta empresa contratista se presentó la siguiente situación. En fecha reciente surgieron tensiones entre el personal ejecutor de los proyectos y los programadores del mismo. En repetidas ocasiones, estos últimos le informaban a los ejecutores que debían trabajar horas extras para cumplir con la brecha. Ellos piensan que los ejecutores son flojos y pocos colaboradores. Por lo tanto, por otro lado, los ejecutores piensan que los programadores les imponen cargas de trabajos excesivas. Usted es el asesor de dicha empresa, aplique el método de la Universidad de Harvard y haga las recomendaciones pertinentes. Entonces tenemos un caso, por favor utilizar las herramientas y ya en unos minutos nuevamente compartimos entre todos. Por favor, hagan el ejercicio de resolver el caso. Aquí voy a estar conectada mientras ustedes comparten entre ustedes.
Doc, qué pena contigo, ¿me puedes regalar la diapositiva anterior donde están los cuatro pasos, el de identificación del problema y los otros? Esa, gracias.
Bueno, ¿cómo vamos? Bien, Doc. Bueno, entonces ya podemos compartir cómo solucionamos el casito. Pues yo tengo una cosa acá, Doc, pues algunas duditas también, pero vamos a ver cómo fue el ejercicio, ¿te parece? Listo. A ver. Ahí, por lo que yo pude entender del método Harvard del win-win, ese es el método gana-gana, ¿cierto? Sí. Las partes, pues obviamente debe ser equivalente. Entonces, de acuerdo a eso, pues decía que primero que todo hay que identificar el problema, ¿cierto? El problema, pues veo que es Sí. entre los ejecutores del proyecto y los programadores, ¿sí? No sé, pues tocaría mirar desde mi punto de vista los perfiles y las funciones de cada uno o por qué, digamos, están en esa disputa o en esa discrepancia, ¿sí? De ahí, pues dice que Sí. de crear una empatía o que cada uno de los, tanto de los ejecutores y de los programadores, pues se ponga en el lugar del otro, ¿sí? A ver realmente cuál es el conflicto que tiene y hacerlo pues a través de una lluvia de ideas, ¿no? Eso es lo que yo creo que podría ayudar a resolver el conflicto. Ok. Bueno, lo primero que tenemos que evaluar dentro de este proceso es cuáles son esos criterios, esos objetivos, ¿cierto? Debemos nosotros como miembros del Comité de Convivencia Laboral, lo primero que hacemos es resaccionar la queja, ¿cierto? O el caso. Dentro de esta queja nos dan a nosotros un caso que directamente nos están diciendo que se debe realizar un proceso relacionado con una programación, pero que se ha venido con repetitivas ocasiones, ¿cierto? Y donde se programan también unas horas extras para cumplir una actividad de un cliente externo. Entonces aquí tenemos que validar cuáles son esos criterios que tenemos que tener para poder llegar a este objetivo, ¿cierto? Validar la posición que tiene cada uno de ellos. Entonces, primero llamamos a una persona, posteriormente llamamos a la otra persona y tercero, hacemos otra tercera reunión con cada uno de los tres para poder validar cuál es la posición que se tienen las tres personas, validar cuáles son los intereses que tiene cada uno, ¿cierto? Y posteriormente dentro de ustedes mismos con el comité y con las demás personas, pues allí se llegan a unas opciones, ¿cierto? Donde esas opciones se les da una propuesta a través de un compromiso, cómo podemos negociar o cómo podemos resolver este caso, ¿cierto? A usted le llegó un caso relacionado con un contratista donde se presentó la situación, ¿cierto? Donde aquí tendrían que llamar a las entre el uno y entre el otro, ¿cierto? Si directamente se programó con anterioridad que tenía que quedarse en las personas, si les informaron, ¿cierto? Por verbal o por escrito y que las partes estaban enteradas, o si dentro de este proceso también se generaron unas actividades relacionadas con ese tema con anterioridad. Recordemos que ahora estamos en la alternancia de trabajo y tenemos que validar si realmente podemos cumplir con quedarnos o la compañía tendría que validar si se presenta un trabajo extra, ¿cierto? Poder contratar unas personas a nivel externo quienes nos puedan apoyar a nosotros, poder mantener ese cliente satisfecho, poder ejecutar esa labor conforme la necesidad del trabajo, ¿cierto? Pero también hay que validar también del por qué se le dice a las personas que son flojas o que son pocos colaboradoras. Si realmente se había programado con anterioridad, si les informaron que en algunos momentos se debían quedar para poder cumplir con una necesidad de un cliente externo, ¿cierto? Y que automáticamente pues se deben dar unas opciones o unas alternativas para poder llegar a esos acuerdos como bien lo tenemos nosotros dentro de esta área. O sea, la idea de nosotros siempre es ponernos en acuerdo con relación a estas opciones. Primero debo mirar los intereses de las dos partes, ¿cierto? Mirar las opciones que tengo, mirar esas alternativas, el plan A, pero también debo tener ese plan B
y debo validar la relación que se tiene frente al compromiso o a esa promesa que se tiene frente a la actividad y la comunicación, cómo se comunicaron las actividades relacionadas a los casos, ¿cierto? Tener en cuenta siempre estos pasos que nos llevan a nosotros acá. Primero, ¿cuál es el problema? Validar cómo, por qué sucede o cuáles son esos problemas que afectan directamente los hechos que disgustan a las dos partes, ¿cierto? Validar ese problema diagnosticándolo, clasificándolo de acuerdo a cómo se haya observado, de acuerdo a las pruebas que le lleguen al caso. Validar si realmente tiene un enfoque frente a las 1000 posibilidades, ¿cierto?, de cuáles serían los lineamientos para resolver este caso, si realmente las personas conocen ese reglamento interno de trabajo, ¿cierto?, donde directamente les dice que en algún momento por su labor se van a tener que quedar a trabajar unas horas extras, o si realmente les han informado con anterioridad a través de sus funciones, también deben tener esa evidencia firmada por ellos que se va a requerir esa necesidad. Pero también la empresa debe tener un plan B, si no puede este trabajador, ¿cómo puedo suplir esta necesidad? ¿Cierto? Oye, y adicionalmente, pues se deben generar también unos compromisos con cada una de las partes de acuerdo a su comportamiento, ¿cierto? Entonces aquí es importante que usted deje por escrito estos pasos de cómo podría aplicar estas herramientas frente a la situación que se esté presentando en el caso. ¿Hasta ahí le quedó claro? Sí, Doc. Gracias. Okay. Dentro de este proceso, pues aquí para que no se nos genere a nosotros casos, lo primero que tenemos que hacer nosotros a través de estos casos y como miembros del Comité de Convivencia Laboral, es importante que usted mensualmente ejecute una actividad relacionada con esas habilidades blandas, una capacitación a todos los trabajadores relacionada con las habilidades emocionales, donde está ligada la empatía, ese manejo de emociones y sentimientos, ese manejo de tensiones y el estrés, esas habilidades sociales, comunicación asertiva y efectiva, relaciones interpersonales, manejo de problemas y conflictos, esas habilidades cognitivas, autoconocimiento, autoconciencia, directamente autoestima, ¿cierto? Autoimagen. ¿Para qué? Para poder tomar unas decisiones acordes, un pensamiento creativo y positivo. Nosotros estamos en emergencia sanitaria. En emergencia sanitaria nos decía esa circular 064 del año 2020, mitigar el impacto frente al riesgo psicosocial. Capacitar en temas relacionados con la resiliencia, el duelo, primeros auxilios en atención en crisis, capacitar en todo lo relacionado con el manejo de la salud mental, mindfulness, ¿cierto? Capacitar en yoga, mindfulness o directamente capacitar en esas actividades que les permita atenuar el pensamiento, donde le permita trabajar la respiración, también trabajar actividades que les permita a las personas tener esos hábitos y estilos de vida saludable, realizar los programas de pausas activas cada 2 horas, la ingesta del agua cada 2 horas, ¿cierto? Adicionalmente, decirle a las personas que para poder mantenernos regulados y equilibrados, debemos realizar como mínimo 30 minutos de ejercicio diario, estar activos, nos permite a nosotros estar más controlados, realizar actividades relacionadas con el tema de la salud mental, capacitarnos en inteligencia emocional, capacitarnos permanentemente en ese manejo de las relaciones interpersonales, capacitarnos directamente en esas actividades que nos permitan a nosotros tener un entorno de vida saludable. Dentro de ese entorno de vida saludable es fundamental que usted adquiera unas herramientas relacionadas con el tema de la promoción y de la salud, ligar las actividades, esas políticas que debemos tener al interior de la compañía, lo que es la política de acoso laboral, pero también ligar esa política que va ligada con el tema del consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, el cigarrillo y demás. Mitigar esos impactos nos permiten a nosotros tener actividades reguladas frente a los procesos de acoso laboral. Entonces, por eso allí es importante que usted comience a adquirir unas herramientas o unas competencias donde nos va a permitir a nosotros trabajar y mitigar los impactos a través de estas competencias blandas.
Tiene 2 años como comité de convivencia laboral para capacitar y entrenar a sus compañeros de trabajo en estas habilidades, ¿cierto? Donde directamente usted comience a trabajar todo lo relacionado con la salud mental, entendida que la salud mental, según la Organización Mundial, es un estado de bienestar en el cual el individuo está consciente de sus propias capacidades, donde puede directamente afrontar esas tensiones normales de la vida, donde puede trabajar esa forma productiva y que es capaz de contribuir a su comunidad, que es capaz de contribuirse a sí mismo a través de una promoción, adquiriendo una mejor calidad de vida, calidad de bienestar psicológico, teniendo esa fortaleza frente a la capacidad emocional, y esto nos lleva a construirnos un estilo de vida saludable. Y para ello, pues directamente debemos prevenir nosotros como seres humanos a través de esos entornos saludables. Debemos tener en cuenta también esos programas de calidad de vida que se tienen al interior de la compañía para fortalecer cada uno de los aspectos relacionados con el acoso laboral. Comité de convivencia laboral, diseñe su manual, su herramienta, su cartilla, donde usted directamente tenga como herramienta, ¿cierto? De qué es el acoso laboral, cuál es la ruta para atender el acoso laboral. Ley 1010 del año 2006 le dice que se debe preparar en unas competencias, esas competencias directamente usted las debe ligar con esa competencia relacionada con el liderazgo, con la comunicación asertiva, ¿cierto? Donde directamente usted comience a trabajar esos aspectos relacionados con las actividades de escucha, ¿cierto? Frente a las actividades que usted ejecuta. Entonces, por eso es importante que usted se prepare frente a estas competencias que usted como miembro y integrante del Comité de Convivencia Laboral debe fortalecer día tras día. Y hasta aquí pues va mi presentación. Muchísimas gracias. Voy a escuchar las preguntas. Voy a dar ese espacio para preguntas para poder aclararles las inquietudes a ustedes. Muchísimas gracias. Sí tengo una pequeña pregunta. Tú decías que la elección del Comité de Convivencia Laboral se hace por un periodo de 2 años, ¿cierto? Y que pueden ser reelegidos. Digamos, en ese periodo de 2 años, si esas personas quieren seguir, ¿hay necesidad de volver a hacer votación o convocatoria o simplemente siguen así nomás? No, siempre se debe hacer, la reelección se hace, el empleador pues designa nuevamente a su representante, pero los trabajadores deben volver nuevamente a seleccionarlos, y esto se hace como pues por votación abierta, ¿cierto? Por escrutinio, donde directamente todas las partes están de acuerdo. Y estos boticos o estas actividades usted las debe tener como evidencia, ¿cierto? Realizando todo el proceso como se debe realizar a través de una convocatoria inicial para ser parte del Comité de Convivencia Laboral. También se debe tener en cuenta que usted capacitó a todas las personas con anterioridad y que allí posteriormente asignó el lugar, el día y la hora para la votación, donde dejó su acta de inicio, ¿cierto? Donde dejó su acta de escrutinio y donde formalizó todo el proceso para la constitución del Comité de Convivencia Laboral. Ah, bueno, ok. Gracias, Doc. Sí, señor. ¿Qué otras preguntas habrán por ahí? Pues parece que no más, Doc. Esta chica Yurani parece que siguió enferma y la doctora Alejandra parece que tocó ausentarse porque sucedió algo por ahí en un accidente o algo, entonces, pero no dentro de la alcaldía, sino por fuera. Entonces, yo creo que cualquier cosa, pues la estaríamos molestando. Doctora, muchísimas gracias. De todos modos, ahí pues quedó grabado, ¿cierto? La capacitación, si alguna cosa, pues nosotros volvemos a socializar. Bueno, dentro de esos espacios, pues es importante que dentro del comité, dentro de los comités, se debe realizar una evaluación, ¿cierto? Esta evaluación, directamente usted basado en esta capacitación, que usted que recibió la capacitación, pues debe generar unas preguntas y realizarla a las personas quienes hacen parte del Comité de Convivencia Laboral. Haga 2 o 3 preguntas relacionadas con este tema. ¿Para qué? Para validar o
para que directamente eso se mida la competencia, si realmente adquirieron la información de acuerdo a la ley 1010 y que adicionalmente ellos tienen el conocimiento claro para cuando se les presente una eventualidad de acoso laboral. Estas evaluaciones usted las debe calificar y las debe guardar, pues directamente ¿para qué? Para que a través de los indicadores usted valore y evalúe estas actividades que van ligadas con el tema de la convivencia laboral. Muchísimas gracias. Entonces, dentro de esta actividad, pues me gustaría para finalizar, ¿qué se lleva de esta actividad? Si le sirve para algo esta actividad. Claro que sí, Doc. De todos modos, pues refuerza uno porque, pues digamos que tenía uno una idea como muy superficial de que convivencia laboral o comité o acoso laboral, pues se dirigía solamente a una conciencia colectiva y una sana convivencia, ¿sí? Pero se da uno cuenta que, pues, es un tema bien extenso. Estos programas van ligados con el clima laboral. Y esto, como bien lo menciona, es un campo muy extenso donde día tras día debemos fortalecernos. Entonces, es importante que usted que recibió esta capacitación genere unas actividades relacionadas con esos mecanismos alternativos de solución de problemas, ¿cierto? Donde se genere esa guía, esa orientación y donde directamente todos los compañeros sepan pues, que existe un comité de convivencia laboral y que allí día tras día pues vayamos haciendo unas actividades en pro de la armonía, en pro de la empatía, en pro directamente de mantener en armonía la parte laboral. Recuerde que la parte laboral va incluida desde mí, pero también se expresa a partir de la parte kinestésica, aquella cosa que no se ve, le genera malestar a la otra persona de alguna u otra manera, como se transmite la comunicación, bien sea escrita o bien sea verbal, ¿cierto? Y esta parte corporal de alguna manera también le afecta al ser y le afecta a la persona. Entonces, todos los días no estamos de la misma emocionalidad para reaccionar la información y por eso es que se generan los conflictos, los problemas al interior de las empresas. Claro que sí, es verdad. Ah, bueno, doctora, muchísimas gracias por transmitirnos su conocimiento. No, señor, con mucho gusto. Entonces ya le envío la presentación para que usted la tenga dentro de su componente para que pueda fortalecer a sus compañeros de trabajo. Muchísimas gracias por escuchar. Igual, feliz tarde, doctora. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias. Feliz tarde. Muchas gracias.